Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. El profeta Ageo, Dios a través del profeta Ageo, intenta de una manera, creo yo, amorosa, de una manera contundente también, hacer cambiar de opinión al pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios tenía marcado un momento y un tiempo y una forma. Dios tenía un propósito para ellos al permitirles regresar a Jerusalén, y el propósito principal era que reconstruyeran el templo. El propósito era de que ellos recuperaran su identidad como nación, como pueblo. Esto les permitiera tener una nueva relación con Dios, basada en el conocimiento, basada en una conciencia de Dios, de pecado, que les permitiera no cometer los mismos errores que habían cometido hasta ese momento. El pueblo de Dios había sido llevado cautivo al reino, al imperio de Babilonia por desobediencia. Fueron llevados por rebeldes, fueron llevados por no escuchar la voz de Dios. Platicábamos la ocasión anterior de que el pueblo había escuchado muchas voces, habían ellos permitido que esas voces determinaran su accionar, su manera de proceder. Cualquiera esperaría que la actitud que ahora ellos tuvieran fuera distinta, fuera diferente. Desafortunadamente no habían cambiado mucho las cosas. Dios tiene que levantar nuevamente, como dijimos, dos profetas, Ageo y Zacarías, para que el pueblo cambie de opinión. Pero en el argumento que Dios presenta o que se nos presenta aquí en el libro de Ageo, nosotros podemos encontrar situaciones que Dios quiere que tengamos claras en nuestro corazón, claras en nuestra mente, para que podamos levantarnos, para que podamos ser restaurados, para que podamos enfilarnos hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Y estos puntos o estos lineamientos que Dios nos quiere dejar claros eran exactamente los mismos que Dios quiso dejar en su pueblo en ese tiempo o en ese momento. Miramos nosotros en el texto, ¿sí?, que leímos ahí en Ageo capítulo 2, una cosa importante. Dice el profeta, ¿sí?, ahí en el verso 2, le dice Dios, o usa un nombre muy importante. Dice: vino palabra de Jehová, ¿sí?, por medio del profeta Ageo. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Si ponemos la versión textual, por favor, la lámina de la versión textual. En la primera parte, la textual. Así ha hablado, dice ahí Jehová. Bueno, esas letras no nos equivocamos o no le faltaron las vocales. Ese es el tetragramatón, y esta versión de la Biblia traduce o le da, generalmente utiliza los nombres originales de Dios, ¿sí? Y ese es el nombre original de Dios, el que ustedes ven ahí, es el tetragramatón. Esa conjugación de consonantes o de letras es precisamente lo que le dijo Dios a Moisés cuando le preguntó: y si me dicen ¿quién te envió? Pues les vas a decir que YHVH te envió, ¿sí? El yo soy, ¿no? El Heyet, que es el verbo ser al final del día en el hebreo, ¿sí? Hay traducciones muy buenas, sobre todo hay una católica, ¿sí?, que lo traduce de una manera muy, muy acertada, ese nombre, diciendo: yo he sido, el que soy y el que resultaré ser. Porque ese verbo tiene una característica muy particular, que se conjuga
se puede usar en los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Y va muy acorde al concepto divino. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no? Entonces dice, así ha hablado Jehová. ¿Qué fue lo que hicieron cuando? Porque pues eso es impronunciable. Le agregaron vocales para que se pudiera pronunciar. Y le agregaron las vocales de Adonai, ¿sí? Las intercalaron de tal manera, y ya la versión latinizada es lo que nosotros conocemos como Jehová. En algunas Biblias se dice Yahvé. Pero es que Jehová no es su nombre, no. Es como, por ejemplo, no sé, yo me llamo Josué aquí en México. Ahí en Estados Unidos me dicen Joshua, ¿sí? Y en Israel me pueden decir Yeshua. ¿Por qué? Porque esa es la transliteración. Jehová no es el nombre literal, es una transliteración del hebreo impronunciable a nuestro idioma, ¿ok? Entonces es una transliteración. Pero ¿qué es lo importante e interesante de aquí? Lo que dice más adelante. Así ha hablado Jehová Sebaot, ¿sí? Así ha hablado Jehová Sebaot. Así lo traduce la versión textual, el Jehová de los ejércitos. ¿Y sabes qué significa Jehová de Sebaot? Ponemos la siguiente. Dice el Strong's, que es un diccionario concordancia que nos da las definiciones etimológicas de casi todas las palabras que contiene la Biblia, tanto en hebreo como en griego. En el número 6635 de los ejércitos se traduce de una palabra que es tzabá, tzabá. De ahí viene Sebaot. Esta palabra tzabá significa literalmente anfitrión, director, el que está al mando de un ejército o grupo específico. Cuando se utiliza Sebaot con respecto a Dios, generalmente tiene la connotación de estar definiendo o mostrando a Dios como el comandante de sus ejércitos o como el que está al frente de toda la creación. Entonces, cuando el profeta, o Dios a través del profeta, mejor dicho, utiliza, ¿sabes qué? Mira, así dice Jehová Sebaot. Así dice el comandante de todo el ejército. Así dice el Señor del universo. Así dice el que está al mando, el que es el director, el que dirige, el dueño del changarro. Así dice. ¿Por qué razón? ¿Por qué tanta agresión? ¿Por qué esa dureza en la palabra que utiliza? Porque al final del día es lo que está tratando de decirle Dios a su pueblo. Sabes que mira, te voy a hablar como comandante, te voy a hablar como jefe, te voy a hablar como el administrador de este universo, como el que tiene la última palabra, como el que está al frente de todo. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque ponemos la siguiente. Cuando el texto dice, así dice Jehová de los ejércitos, este pueblo dice, ahí se utiliza la palabra amar. Esa palabra amar literalmente significa decir, ¿sí? Pero tiene una connotación también muy interesante, que es hablar con el corazón. No es simplemente hablar como un merolico, ¿no? Es hablar con el corazón. Y en una de sus acepciones tiene como 10 usos esta palabra amar. Puede definir muchas cosas, pero una de las cosas que define esta palabra amar es hablar en un tono desafiante, en un tono con orgullo, en un tono así como cuando nuestros hijos de repente nos desafían. Y le dices tú, hijo, yo le digo a mi hija, sobre todo la más chiquita, es la más, le digo, por favor, lávate los dientes. No. Digo, ¿cómo? No quiero, estoy cansada, tengo sueño. Ah, caray, ¿cómo? A ver,
¿Estás cansada y tienes sueño? Por eso, apúrate, lávate los dientes. No. Y me desafía. Ella decide que no, se va a lavar los dientes. Espérame tantito. ¿Sí? Eso es amar. O sea, amar es hablar con el corazón, ¿sí? Desafiar. Y eso revela la realidad del corazón, lo que se dice. Entonces, el hecho de que el pueblo diga no ha llegado el tiempo, ¿sí? No es una sabiduría, no es el resultado de una evaluación científica, filosófica, social de un grupo de personas. Simple y sencillamente en su corazón ellos dicen no es tiempo, no es momento. Y entonces, ¿sabes qué, Dios? No creemos que lo que tú nos estás pidiendo es lo que tengamos que hacer en este momento. Eso es lo que estaba sucediendo ahí. ¿Por qué razón el templo no se estaba reedificando? ¿Por qué? ¿Porque había oposición? Sí, era parte del problema del asunto. ¿Por qué? Porque existían amenazas y complots en contra del pueblo, en contra de la reedificación. Sí, pero la realidad del problema por el cual el templo no se estaba reedificando era porque el corazón del pueblo se estaba rebelando en contra de Dios. Y el pueblo decía, no es el momento, Dios. Mira, tenemos otras prioridades en este momento. Igual como cuando los hijos nos piden algo y le decimos, no, ahorita no podemos eso, después lo vemos. ¿Sí? Hay prioridades. Solo que aquí Dios estaba determinando que era una prioridad el templo. Y el pueblo decía, no, no es el momento. Ellos estaban desafiando a Dios con sus palabras. Por esa razón Dios tiene que usar ese tono y decirle, mira, mijito, te estoy hablando no como papi lindo, papi Dios, no como Abba. Te estoy hablando como comandante, como jefe, como el administrador de este mundo, como el que decide, como el que determina. Y eso es precisamente algo de lo que nosotros necesitamos tener claro en nuestra vida. ¿Sí? Los tiempos y los momentos de nuestra vida, de lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, no lo decidimos nosotros, ¿sabes? Lo decide Dios. Y nos cuesta trabajo. Fíjate, ponemos la siguiente lámina de tiempos, por favor. Tiempo es la palabra et. ¿Sí? La palabra et significa tiempo, ocasión, momento. Algo que ocurre en un momento o en una ocasión de tiempo, ¿sí? Específico. Eso es lo que significa et. Ahora, se refiere a un tiempo o a un momento propicio para hacer algo. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿es propicio sacar a tender la ropa cuando va a llover? No, no es propicio. ¿Lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer. Solo que se va a mojar y no solamente no se va a secar tu ropa, sino va a oler mal tu ropa. Sí, van a pasar muchas cosas. Ahora, el momento propicio es precisamente el momento adecuado y en donde las cosas pueden funcionar de una manera eficaz o de una manera que resulte provechosa. Eso es lo que define esta palabra et. Y entonces, ¿qué era lo que le estaban diciendo a Dios? ¿Sabes qué, Dios? No es el momento. Mira, sí, ellos no se estaban negando a construir el templo. Ellos no estaban diciendo no lo voy a hacer. Ellos no estaban diciéndole a Dios, ¿sabes qué, Dios? El templo no nos interesa. El templo no nos importa. Tú no nos importas. Tú no nos interesas. No le estaban diciendo eso. Le estaban diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Danos tiempo. Danos chance. Mira, ahorita te atendemos, fórmate ahí. O sea, estaban diciéndole a Dios, no es el momento de que reconstruyamos. Va a haber un tiempo, Dios, sé paciente, mira, confía en nosotros. ¿Te imaginas? O sea, no es la forma, no es la manera. Nosotros somos así. Somos muy demandantes, estamos acostumbrados a que las cosas se hagan a nuestra manera, en nuestra forma, en nuestro tiempo. Yo creo que así debe de ser.
Yo creo que deberías de atenderme en este momento, le decimos a la esposa, ¿sí? Le decimos, llegamos aquí y pensamos que los que están ahí están para servirnos. ¿Y sabes qué? Sí están para servirnos, pero no a tu manera, no a tu forma, no de acuerdo a lo que tú dices ni como tú dices. Quitémonos de la cabeza eso, quitémonos de la cabeza que todo está girando a nuestro alrededor, y en el momento en el que yo quiero algo, Dios tiene que dejar todo. Dios tiene que dejar el problema en Medio Oriente, y que si Corea, esto, déjalo. Dios, es más importante lo que yo estoy sintiendo en este momento. Sabes, el centro del universo no está en tu corazón, pero a veces así somos nosotros. Y le decimos a Dios, Dios, no es tiempo de esto, no es tiempo de aquello. ¿Sabes? Eso es, el pueblo estaba de una u otra manera diciéndole a Dios que él estaba equivocado, que él estaba completa y totalmente equivocado en lo que él estaba diciendo. ¿Sabes? Las cosas no son así. Ponemos la siguiente, por favor. ¿Por qué razón? ¿Sabes? Los tiempos los marca Dios. Y Dios es el que decide. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es el que decide? ¿Sabes por qué? Porque Él es el más sabio. ¿Por qué? Porque Él es el que conoce las cosas. Vamos a ver qué nos dice Daniel en el capítulo 2 a partir del verso 19. Daniel 2:19. Dice así Daniel 2:19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel. ¿Qué secreto? Fíjate, resulta que el rey tiene un sueño y le inquieta ese sueño. Y ese sueño lo está tratando de identificar cuál es la realidad o cuál es el asunto que esconde el sueño. Entonces nadie ha podido darle la interpretación, busca, y entonces Daniel aparece en escena y es llamado. Y entonces se le pide que por favor interprete el sueño. Daniel le dice a sus amigos Sadrach, Mesach, Abednego que le ayuden a interceder ante Dios para que le conceda la interpretación y la revelación. Y entonces dice el verso 19: el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Verso 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Suyos son el poder y la sabiduría. Verso 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Qué es lo que Daniel aquí está reconociendo? Daniel está reconociendo que el único que le podía dar la dirección, la sabiduría y el entendimiento en un asunto tan delicado como el sueño de un rey, que podía determinar no solo el futuro de él, de sus amigos, de su pueblo, de una nación, y es más, del mundo entero en ese momento. Sí, el único que le podía dar la dirección y la respuesta adecuada a lo que él estaba buscando era Dios. ¿Por qué? Porque solo la sabiduría, solo el entendimiento de las cosas lo tiene Dios. Mira, ¿quién quita y pone? Dice el texto, Dios. ¿Quién tiene la sabiduría? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la capacidad? Dios. Entonces,
¿por qué seguimos nosotros creyendo que somos más sabios que Dios? Suceden las cosas y nos enojamos por cómo suceden. Nos molestamos porque no suceden de acuerdo a como nosotros queremos. Y decimos, es que eso es lo que yo necesitaba, eso es lo que yo necesito, eso es lo que yo quiero. Sabes, Dios decide cómo son las cosas. Y si Dios no ha permitido que las cosas sean como tú quieres, como yo quiero, es por una razón. Y yo debo de creer y de pensar que esa razón tendrá un fruto mayor sobre mi vida y una bendición mayor sobre mi vida que hacer las cosas a mi manera, a mi forma, en mi tiempo, en mi momento y como a mí me parece mejor. Yo debo de confiar y creer que el tiempo y los momentos que determina Dios son mejores que los que yo determino. Hay más sabiduría en Dios que en todos nosotros juntos. Recordemos lo que sucedió con Job. Dios le habla a Job y le dice, a ver, Job, ven, siéntate. Dime, ¿tienes la capacidad? ¿Te alcanza el cerebro para contender conmigo? Entonces siéntate y vamos a ver si es cierto. A ver, guerra de sabiduría. Pobrecito Job, lo hicieron pedazos. ¿Y sabes qué? A cada uno de nosotros, Job dio algo de pelea. Tú y yo probablemente no demos nada. O te sientes muy bueno, muy poderoso, muy sabio, muy inteligente. Tal vez le dures 2 o 3 rounds a Dios, pero en el cuarto o quinto te hace pedazos. ¿Por qué? ¿Por qué empeñarnos entonces? Sí, vamos a ver qué dice Hechos 17. Hechos 17, 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, ¿sí? Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y Él, fíjate, Él les ha prefijado el orden de los tiempos. El orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios es el que ha determinado el orden en este mundo, en este universo. ¿Qué es primero? ¿Qué es después? ¿Cómo se dan las estaciones del año? El día, la noche, la rotación, la traslación de la tierra. Él ha determinado cada una de esas cosas, los momentos, los tiempos, ¿sí? Que van desde cuánto dura esto, el tiempo de gestación de esto, de aquello. Todo lo que en Job nos menciona, todo lo que en la Biblia dice, todo lo que sucede en este universo, eso ha sido determinado en momento y en tiempo, ¿sabes? Por Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que está al frente del asunto. Y Él ha fijado un límite. Y Él ha fijado ha fijado un cordón alrededor de todo eso, para que todo lo que suceda alrededor de eso, de nuestra vida, funcione de acuerdo a su plan. ¿Sabes? Dice el profeta Jeremías, mis pensamientos para ti son pensamientos de paz, son pensamientos de bien, son pensamientos de vida, de bendición. ¿Por qué dudamos entonces? ¿Por qué quiero yo hacerlo a mi manera? Si los tiempos y momentos que Él ha prefijado son perfectos, dice el libro de Eclesiastés, todo tiene un tiempo debajo del sol. Tiempo de matar, tiempo de morir, tiempo de nacer, tiempo de abrazar, tiempo de dejar de abrazar, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de todo. Y sabes, Dios lo hizo todo, dice el texto, hermoso en su tiempo, no en nuestro tiempo, no en nuestra perspectiva, en la perspectiva de los tiempos los marca Dios, no nosotros, no tú y yo. Y sabes, eso nos debería de llevar, ponemos la siguiente por favor, entonces a tomar una decisión. ¿Y qué decisión es? No, la siguiente lámina, que es aprovechar, no, la anterior, es aprovechar bien el tiempo y las oportunidades. Y vamos a ver unos textos, poquitos, miren. Mateo 25, vamos a ver qué nos dice Mateo 25. Mateo 25 nos dice algo muy interesante desde el punto de vista profético y desde el punto de vista de la enseñanza espiritual para nosotros. ¿Por qué razón? Fíjense, cabe decir que esta es una parábola, es importante.
Cuando nosotros hablamos de parábolas, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de una de las formas literarias que contiene la Biblia, que debe de ser interpretada con mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque las parábolas no se interpretan de la misma manera que se interpreta la profecía, la poesía, o se interpreta cualquier otra parte, un texto histórico. Las parábolas tienen una interpretación muy cuidadosa y muy cautelosa, ¿sí? Vamos a ver entonces qué nos dice esta parábola. Entonces el reino de los cielos, dice Jesús, es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí hay una cosa que yo les quiero leer en otra versión. Esa no se las puse ahí. Pero la Biblia Peshitta es una Biblia muy antigua, ¿ok? Dejémoslo así. La Biblia Peshitta es una traducción muy antigua de las Escrituras. Les voy a leerlo como dice aquí en mi Biblia Peshitta. Dice: en aquel tiempo el reino del cielo será semejante a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio y la novia. Nuestra versión dice de una manera diferente. Nuestra versión dice simplemente al novio, dice algunas, otras dicen al esposo, ¿sí? Cualquiera de las dos puede ser correcto. ¿Por qué razón? La palabra que se utiliza aquí para esposo puede ser esposo en promesa, esposo en proceso o esposo consumado, ¿sí? Se usa esa palabra para definir. Entonces novio o esposo es lo mismo. Pero hay varias versiones, sobre todo las más antiguas, como es la Peshitta. Hay otra Biblia que es la Torre Samat, que es una versión católica. También lo traduce así. Dice al novio y a la novia. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de saber que esta parábola no habla de la iglesia. Las 10 vírgenes que están ahí no son la iglesia. No son la iglesia. Son el pueblo de Israel, ¿sí? Y está diciendo que las vírgenes, dentro de las bodas judías, una de las prácticas o una de las costumbres era que los novios tuviesen un grupo de amigos que le llaman, ¿sí? Dentro de los cuales había 10 doncellas. Y las 10 doncellas no eran estas no son la novia, son vírgenes, pero son doncellas, no son la novia, no son la que está esperando al novio, no están esperando casarse. No, estamos hablando aquí ya de un matrimonio consumado. La versión que les leí dice: en aquellos días el reino de los cielos será semejante a. Está hablando de un tiempo en específico. ¿Qué tiempo en específico? Está hablando de después de la gran tribulación. Está hablando de que estas 10 vírgenes o 10 doncellas van a ser las naciones o los que pudieron escuchar el mensaje de salvación durante la gran tribulación. Y solo va a haber 5, que es el número de la gracia, sobre las cuales va a ser derramado el Espíritu Santo, que es el aceite. Y estas son las que van a poder entrar al banquete de las bodas. No a las bodas, al banquete de las bodas. Pero solamente para que entendamos eso. Seguimos leyendo, por favor. Entonces, había 10 doncellas o 10 vírgenes. 5 de ellas, dice el texto, eran prudentes y 5 insensatas. Versículo 3: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Fíjate, no tomaron consigo aceite, no lo tomaron. ¿Por qué razón? Oye, mira, llevas una ala, es como por ejemplo, te vas a ir a Cuernavaca. ¿Cuántos kilómetros son a Cuernavaca? ¿Alguien sabe? 70 kilómetros, ¿sí? Vamos a hacer una cosa. Y tu medidor de gasolina del auto dice que se prende un foco rojo. Ah, mira qué padre, se ilumina. ¿Qué te está diciendo el foco rojo? Te falta combustible. Si pudiera hablar el coche te diría: no vas a llegar a Cuernavaca.
Pero agarras tu coche y dices tú, es el último modelo, ahorra gasolina. No le tengo que hacer caso a eso. ¿Qué va a pasar? Eso es ser insensato. ¿Sí? No tomaron aceite, no tomaron consigo aceite. ¿Sí? Y de repente vas en la carretera y quieres gasolina. Sorpresa, no hay gasolina. Si no hay gasolineras, hay un momento para cargar. No quisiste cargar, te enfrentas a las consecuencias. Eso es. Entonces las insensatas, dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Parece una locura, parece una tontería, pero a mí me ha pasado que no cargo gasolina y no llego a la siguiente gasolinera. ¿Sí? En lo espiritual, sabes, muchos de nosotros podemos estar en esa situación. Dice, no tomaron consigo aceite. Verso 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Completamente lo opuesto. Y tardándose el esposo y la esposa, o el novio y la novia, diría estas otras dos versiones, dice, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Fíjate, está grueso el asunto. ¿Por qué? O sea, ahorita, ¿sabes qué? Es el momento de llenar la vasija de aceite. Pero ¿qué resulta? La insensatez de nuestro corazón nos lleva a creer: siempre hay una gasolinera. ¿A poco crees que? Siempre, no, algo pasa, o ahí pasa el ángel verde y le compro. No importa que esté más cara la gasolina. ¿Sabes? No siempre. Hay tiempos y momentos para algo, y Dios ha determinado esos momentos y ese tiempo. Y sabes, sobre todo en lo espiritual, yo debo de entender que hay un momento en el que Dios me está llamando a algo. Y ese momento al que Dios me está llamando, si yo no reacciono y yo no respondo a su llamado, me puedo enfrentar a una situación grave. Vamos a ver qué dice Mateo 22, 3 capítulos atrás. Mateo 22, 1. Mateo 22, 1 dice así: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Y dice el texto: estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Verso 7: al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció.
Y entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Fíjate, estas dos parábolas son parábolas que hablan de los judíos, son para Israel. Quiero aclarar esto. Pero nos habla de cómo un pueblo como el pueblo de Israel tuvo la oportunidad, tuvo la ocasión de recibir al Mesías, de encontrarse con su Salvador. ¿Y sabes qué? No quisieron. No quisieron, no aprovecharon la oportunidad, no aprovecharon el tiempo. ¿Y sabes qué? Se les fue. Y a muchos se les fue y a muchos se les va a ir. Y para que lo puedan encontrar en el final de los tiempos, van a tener que prácticamente dar su vida para que lo puedan encontrar. Y esto es lamentable. Y sabes, Dios hace un llamado para que nosotros no seamos como ellos y entendamos y escuchemos su voz, y entonces atendamos al llamado que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque de lo contrario nos puede pasar lo mismo. Tú crees que tienes tiempo, tú crees que puedes seguir con tu vida, que puedes continuar en la dirección y llevando la vida como la llevas hasta hoy, y que va a llegar el momento, mira, tantito, 5:45 me arrepiento, y tan en el cielo todos contentos alabando a Dios. Si tú crees que eso va a poder suceder, no lo sé. Ojalá por tu bien, sí, pero sabes, no lo creo. Porque aquel que no escucha su voz en el momento adecuado, no la va a escuchar nunca. Romanos 13 del 11 al 14. Romanos 13 del 11 al 14 nos dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora, dice Pablo, de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El tiempo y el momento que hoy estamos nosotros viviendo es más cercano todavía que antes del que nosotros creemos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Sabes, el tiempo es muy corto, y sabes, ya necesitamos despertar. Necesitamos reaccionar de en medio de todo esto. Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3 nos dice, así comienza el libro de Apocalipsis: bienaventurado el que lee. Fíjate, dichoso, feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan y ponen cerca de su corazón y las ponen en práctica las cosas que en ella están escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Así empieza el libro de Apocalipsis. ¿Y sabes cómo termina? Capítulo 22. Capítulo 22, verso 10. Dice: y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. El libro de Apocalipsis comienza diciendo: el tiempo está cerca. ¿Y sabes cómo termina? El tiempo está cerca. ¿Por qué? Pues porque el tiempo está cerca. Y ese es el mensaje del Apocalipsis. La revelación de Dios para nuestra vida es: el tiempo está cerca. ¿Y tú? ¿Sabes? Perdiendo el tiempo. ¿Perdiendo el tiempo en qué? En ti, en lo tuyo. ¿Perdiendo el tiempo en qué? Enojándote, indignándote. ¿Por qué no tienes esto? ¿Por qué no te dan esto? ¿Por qué no posees esto? ¿Por qué? Porque a alguien le va mejor. ¿Por qué? Porque no te dan la atención que tú crees que mereces. ¿Por qué? Porque tu esposa, tu esposo, en la iglesia, en esto, en todos lados, no tienes lo que quieres. Pero si no tienes lo que quieres, no es por culpa de los demás, sino es porque no has hecho caso a lo que Dios te dice en el momento, de la forma y en el tiempo que Dios te ha dicho. Y no es culpa de nadie.
No es culpa de nadie si te vas al infierno, si te pierdes. No es culpa de nadie, es culpa de cada uno de nosotros, porque no escuchamos la voz de Dios. No atendimos el llamado de Dios. La última, por favor. Es tiempo entonces de despertar y obedecer. Efesios 5, 15 al 17. Efesios 5, 15 al 17. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pero no con tu sabiduría, no con la mía, sino con la de Dios. Aprovechando que viene el tiempo. Aprovecha el tiempo en vez de quejarte, en vez de amargarte, en vez de estar lamentándote o lamiendo tus heridas. Aprovecha bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, son malos. Por tanto, no seáis insensatos, nuevamente la palabra, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No tu voluntad, no mi voluntad, no mi gusto, no tu gusto, sino el de Dios. El pueblo decía: no es tiempo, Dios, danos chance. Mira, ahorita es importante que yo me enfoque en mi vida, mi carrera, mi desarrollo profesional, mi negocio, esto. Mira, ya habrá momento para ir a las misiones, para predicar el evangelio, para santificarme. Ahorita dame chance. ¿Sabes qué? Dios te da chance. El chance lo vas a pedir tú después, tocando la puerta. Y se va a abrir y te va a decir: ¿tú quién eres? ¿Tú qué? No, pues te acuérdate que yo, que tú, que nosotros, que no te conozco, no sé quién eres. Mis ovejas conocen mi voz, la oyen y ¿sabes qué? La siguen. Y tú no sé quién eres. Isaías 50 del 1 al 5. Dice el profeta Isaías, dice: así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? Es decir, Israel. ¿Ok? ¿O quiénes son mis acreedores a quien yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos. Fíjate, no por mi maldad, no por mi dureza, sino por tu maldad. No porque te dieron o no el tiempo, el momento o lo que fuera, sino porque por tu maldad y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Verso 2. Porque cuando vine no hallé a nadie, cuando llamé nadie respondió. ¿Te quejas ahora de lo que vives? Sí, te hablé, te dije, te pedí, te sugerí, te ordené, ¿y sabes qué? Nada. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar. Mira, ¿tú crees que a mí me falta poder para sacarte de donde estás? ¿Tú crees que a mí me falta poder para lograr hacer un cambio en tu vida, en tu mente, en tu corazón? A mí no me falta el poder, a mí el poder me sobra. Dice: yo reprendo el mar y se seca, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta, puedo oscurecer este mundo. Jehová el Señor, dice Isaías, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Y entonces Dios lo colocó en una posición diferente. Pero sabes, Dios quiere despertarnos. La pregunta es: ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a responder a su llamado o voy a seguir lamentándome, opinando, pensando, perdiendo el tiempo en lo que yo creo? No, ¿sabes qué? Híjole, Dios me habló, Dios me llamó. Le dijeron: deja, voy, entierro a mi papá, a mi mamá, hago esto. Mira, Señor, acabo mi carrera y ya con todo mi tiempo del mundo te sirvo. Tengo un amigo que yo estoy seguro que Dios lo había llamado a servirlo al ministerio.
con talentos, dones, muchas cosas que yo podía ver en su vida y mucha gente podía ver. Pero llegó el punto en el que él dijo: termino mi carrera, trabajo unos años y le dedico toda mi vida a Jesús. ¿Sabes? Hoy sigue trabajando y quisiera dedicarle tiempo al Señor, pero no puede. ¿Por qué? Porque ya se enfiló en ese camino y yo no sé si algún día lo vaya a hacer. Pero sabes, hay un tiempo y un momento en el que Dios nos llama, en el que Dios nos habla. Y dice la Biblia: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Escucha su voz. Si Él te está despertando, ¿sí? Escucha su voz cada mañana despierta y escucha su voz y que esa voz que te llama, que te dice y que de una u otra manera. El otro día estábamos en un parque, fuimos con varios amigos y entonces yo de repente como que oía que alguien me hablaba y yo decía que yo oía como mi nombre. Entonces le digo a Gerardo: oye, como que alguien me habla, ¿no? Digo, no. Dice: mira, sencillo, la próxima vez que escuches, dile: heme aquí, Señor. Yo dije: chistoso. No, pero, no, espérense. Era alguien que estaba hablándole a un José. No, ni siquiera era mi nombre. Yo oía José así a lo lejos. José. No, sí, pero sabes, Dios a muchos de nosotros nos está hablando y nos estamos haciendo mensos. Y nos estamos haciendo que no es para mí. No es a mí. ¿Sí? No es a mí. ¿Sabes qué? Sí es a ti. ¿Y qué vas a hacer con lo que Dios te está diciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir pensando que no es tiempo? ¿Vamos a seguir ocupados en nosotros? ¿O vamos a responder a su llamado? Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, en esta tarde te agradecemos, Dios, el privilegio que tenemos de escuchar tu palabra, de que ella nos rete, nos confronte, nos dé la oportunidad, Señor, de acercarnos a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu pueda sensibilizar nuestros corazones, que sepamos, Dios, que el tiempo y el momento no es nuestro, o la determinación de esos momentos y de esos tiempos no son nuestras, sino son tuyas. Y si tú hoy nos hablas, y si tú hoy nos pides, si tú hoy nos requieres, si tú hoy nos demandas, Señor, que así sea.